Bueno, vamos a empezar con la Mario, masa de las crepes o los panqueques. O los lagarto, panqueques. Vamos a hacer lo que se hace generalmente siempre, que es mezclar junto con harina el resto de los ingredientes, que en este caso es leche, que puede ser perfectamente leche descremada. La vamos a mezclar directamente, agregamos toda la leche junto con la harina. Le vamos a poner ahora 3 huevos. 3 huevitos. En este caso esta receta lleva 3 huevos, pero a veces las proporciones pueden variar un poquito. Pueden ser un poco más de harina y menos huevos, claro. o diferentes tipos de opciones. Entonces vamos a empezar a mezclar esta preparación para ir formando la masa de estos panqueques. ¿Esta masa no se puede hacer en una máquina, por ejemplo? Con una batidora. Una batidora. Perfecta. Se puede hacer, ¿no? Se puede hacer perfectamente, pero es tan sencilla de hacerla que realmente no tiene sentido gastar energía. Exactamente, no se justifica la utilización porque lo único que tenemos que hacer es batirla un poco. ¿Y los grumos? Y los grumos, mirá, esa es una muy buena pregunta. Se forman grumos en este caso porque la harina todavía no terminó de absorber todo el líquido, es decir, la harina no se terminó de hidratar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que se termine de hidratar la harina? Primero que nada, bueno, yo voy a agregar la sal y después le vamos a poner un poquito de pimienta, pero como te decía, lo que tenemos que hacer para que se termine de hidratar la harina es dejarla reposando unos 10 o 15 minutos en la heladera. Y eso hace que se vayan los grumos. Eso va a hacer que la harina se termine de hidratar y de esa manera se van a ir los grumos que tiene. Fíjate que ya casi no tiene grumos porque ya se comienza a hidratar la harina, pero todavía le falta un poco. ¿Por qué es necesario que le hidratemos además de los grumos? Porque recién cuando la harina se termina de hidratar, nos vamos a dar cuenta cuál es la viscosidad que tiene esta masa que estamos preparando. Y si te queda muy chirle, ¿cómo se soluciona? Si se queda muy chirle, le agregamos más harina. Más harina. Si nos quedó muy líquida, podemos agregarle un poco más de leche. Pero fíjate, en este momento yo no puedo tener digamos, un conocimiento preciso de cuál es hasta que no termine de hidratar, de cuán espeso está, porque todavía la harina no terminó de absorber todo el líquido que puede absorber, que tiene capacidad de absorción. He comprendido. Entonces esto lo dejamos acá, yo lo voy a dejar un momento acá. Bien. Pero en casa, señora, lo reservamos en la heladera porque tiene huevos. Bien. Entonces es importantísimo que vaya directamente a la heladera. Y vamos a comenzar a hacer ya el relleno, lagarto. Me faltaba agregar un ingrediente más. Generalmente se le puede poner manteca, pero nosotros le vamos a agregar un chorrito de aceite directamente a nuestra masa, lo que le va a dar un poco más de elasticidad. Si usted quiere que la masa le quede un poquito más dorada, lo que puede hacer es agregarle unas cucharaditas de azúcar. De esa manera se va a dorar más la masa de la crepe o el panqueque cuando la llevemos a cocinar. Bueno, entonces comencemos a hacer nuestro relleno, lagarto. Para eso vamos a agarrar primero que nada una cebolla. Vamos a cortar esta cebollita. La cortamos de esta manera y vamos a ir obteniendo pedacitos de cebolla para comenzar a rehogarlos en la sartén. Ya con eso vamos a andar bien. Vamos a cocinar todos los vegetales juntos en la sartén, excepto el choclo. Si van a utilizar choclo también, es ideal que el choclo esté precocinado porque en la sartén no se va a cocinar bien si no. Vamos a encender entonces nuestro fuego, le vamos a agregar un poquito más de aceite. Vamos con el aceite. Opción personal, si usted quiere agregarle bastante ajo en este momento, lo puede hacer. Sería un sabor diferente que podría agregar perfectamente a este plato de vegetales. Vamos a poner entonces nuestras cebollitas que se vayan rehogando. Habíamos dicho que con esta cantidad debemos andar bien. Vamos a agregar un poquito de pimiento rojo, que yo ya lo tengo cortadito. Ahí van los pimientos. Ahí va el pimiento. Que se vayan haciendo. Movemos un poco nuestra sartén. Y vamos a dejar ahí un instante que se vaya rehogando. Mientras tanto, como para mejorar la deshidratación de los vegetales que tenemos acá y para acelerarla, le vamos a poner un poquito de sal. Ahí está. Y un toque de pimienta. Ahí vamos, con la sal y la pimienta. Ahí estamos. Rehogamos un poquito más. Y ya en este momento le vamos a colocar los champiñones, que yo ya los corté, los lavé rápidamente bajo un chorro de agua. No los dejamos nunca en agua los champiñones porque absorben el líquido. Entonces es importante solamente pasarlo por agua y después lo cortamos en cubitos. Los agregamos que se vayan cocinando. Recordemos que esto se va a reducir un montón porque son vegetales que se están cocinando. Sarteneamos un poquito más. Y finalmente, una vez que esto ya empieza a cocinar, si ya empieza a desprender vapores, le vamos a agregar la espinaca, que va entera directamente. Eso después queda reducido a la tercera parte. Sí, probablemente. Como mínimo a la tercera parte se va a reducir. Es decir, que no se engañen las chicas y dice, estoy poniendo mucho, ¿no? Claro, esta cantidad va a quedar realmente muy poco
Si son 4 los comensales que vamos a tener nosotros en nuestra mesa, un paquete mínimo, si no se va a reducir tanto que no va a quedar nada. Y esta espinaca, que generalmente es la espinaca conocida como espinaca de verano, que es una que tiene las hojitas más carnosas, más gruesas, se caracteriza porque tiene cabos bastante gruesos y porque tiene semillitas. Ajá. Es fundamental retirarle las semillitas y los cabitos antes de cocinarla, porque de lo contrario esas semillas van a quedar muy duras y van a ser muy molestas al momento de comer nuestro plato, ¿eh? Entonces, para hacer nuestro relleno, retiremos sí o sí esas semillas y los cabitos de las espinacas antes de cocinarlos. Y después los cocinamos. Una vez que las espinacas estén listas, yo le voy a agregar el choclo, que en este caso fíjate que ya está cocinado, ya lo cociné en agua directamente, un choclo, y me reservé las chalitas. Ajá. Me reservé las chalas del choclo porque con ellas vamos a atar el paquete de vegetales que vamos a hacer.